días a todos y a todas. En primer lugar, me presento, soy el licenciado Marcelo Morales, director del capítulo de Enfermería Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Quiero agradecer especialmente al comité organizador de este prestigioso congreso, COSECATI, por la invitación a participar una vez más con nuestros colegas y amigos de la República Dominicana, en la cual venimos trabajando ya desde hace varios años juntos. Bueno, el tema con el que voy a abordar hoy es musicoterapia en la UCI. Ya como habrán escuchado en las conferencias anteriores, en las personas que me precedieron, Gabriel Era Lacalle y Maricruz, dos personas que trabajan desde hace muchos años, con las que trabajamos hace muchos años, promoviendo la humanización de la terapia intensiva. En relación a la musicoterapia en la UCI, el paciente ingresado en la UCI, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un paciente que generalmente es crítico, está intubado, conectado por lo general a ventilación mecánica, con una pseudoanalgesia, con una monitorización hemodinámica continua, múltiples dispositivos vasculares, sonda nasogástrica, sonda vesical, hay en algunos casos con técnica de depuración extrarrenal, sistema de control de temperatura externo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el paciente que tenemos nosotros en la UCI es un paciente poliinvadido por naturaleza. Los pacientes que reciben ventilación mecánica presentan alto grado de estrés y ansiedad. Eso lo sabemos todos porque lo vemos todos los días en nuestras terapias intensivas, en nuestros pacientes. Esto se debe fundamentalmente a la sensación de falta de aire, a las aspiraciones de secreciones bronquiales que con frecuencia se le realizan, a la incapacidad del paciente por hablar, a la incertidumbre, a la incomodidad, al aislamiento, al miedo, al temor a la muerte, entre muchos otros factores. La sedación y la analgesia son parte del manejo de este tipo de pacientes. La ansiedad no solo produce malestar y disnea al paciente por el incremento de la actividad del mismo sistema nervioso simpático, sino que también aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, los objetivos de la sedación y de la analgesia siempre son proporcionar a los pacientes un nivel óptimo de comodidad con seguridad, reduciendo la ansiedad, la desorientación, facilitando el sueño, el control del dolor fundamentalmente al paciente. Por eso hoy ya no hablamos de pseudoanalgesia, sino hablamos de analgosedación, a tal punto que la mayoría de las UCI ya tenemos a los pacientes con sedación consciente. Y tenemos que tener en cuenta que tanto en la guía americana como en la hispanoamericana sobre el manejo de la pseudoanalgesia en el paciente adulto críticamente enfermo, se dedica un apartado especial a todas las estrategias no farmacológicas. Y cuando hablamos de estrategias no farmacológicas, una de esas estrategias justamente es la musicoterapia en la UCI. ¿Qué es la musicoterapia en la UCI? Bueno, según la Federación Mundial de Musicoterapia, ha definido a la musicoterapia como el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual y el bienestar del paciente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la musicoterapia no solo se utiliza para el paciente crítico o críticamente enfermo en la terapia intensiva. La musicoterapia se usa para muchas patologías diferentes que no solamente son con el paciente crítico, y eso lo tenemos que tener más que claro. ¿Cuándo aparece la musicoterapia? Bueno, la musicoterapia como profesión nace en los Estados Unidos después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuando diferentes músicos acudieron a los hospitales donde se encontraban aquellos soldados que venían de la guerra con múltiples traumas a nivel físico y sobre todo a nivel emocional. Ellos observaron los efectos que la música provocaba en estos excombatientes. Advirtieron la importancia de iniciar una actividad investigadora e instructiva, preparando así el camino para la musicoterapia.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que actualmente la musicoterapia es una profesión, es un profesional que se prepara exclusivamente para esto y está presente la musicoterapia como profesión en más de 100 países en todo el mundo. Han proliferado ellos notablemente en los programas formativos, en el conocimiento teórico, en la investigación, así como la inclusión de la musicoterapia en centros hospitalarios, psiquiátricos, educativos, sociosanitarios, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios de la musicoterapia? La musicoterapia ayuda a reducir el dolor, la depresión y la ansiedad de los pacientes críticos. Ayuda a cargar de energía y vitalidad al organismo. Contribuye a relajarnos. Mejora la movilidad, mejora la respiración, mejora la frecuencia cardíaca, facilita el pensamiento y nos ayuda a distraernos. Nos facilita el contacto con la realidad, facilita espacios para el desarrollo de la creatividad y la fantasía. A grandes rasgos, estos son los beneficios de la musicoterapia. Vean ustedes esta enfermera que se encuentra atendiendo a una paciente y mientras la atiende o mientras le brinda cuidado, escucha música. Espérenme. Bueno, la musicoterapia, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente la musicoterapia es implementada por un profesional musicoterapeuta. No. Idealmente es interesante que las sesiones de musicoterapia en los hospitales se realice con un trabajo en equipo, a donde los médicos o las enfermeras del paciente crean en la actividad y tengan una actitud de ayuda para facilitar no solo la información clínica, en lo que corresponde a la patología del individuo, sino también a mostrarse ellos abiertos a establecer junto el equipo con el musicoterapeuta el mejor tratamiento para cada paciente. La musicoterapia es especialmente adaptativa a cualquier condición humana, lo que permite que sea aplicable a todos los pacientes, a cualquier tipo de paciente y la puede implementar cualquier profesional de la salud. Yo tenía una enfermera, nunca me olvido, cuando era supervisor de la UCI, que ella antes de pensar a atender al paciente, sacaba su celular, seleccionaba una música tranquila, una música que relajaba, lo ponía en el panel de gases arriba de la cama del paciente, ponía la música y comenzaba a atenderlo, que es lo mismo que acabamos de ver nosotros en esa imagen hace un momento. ¿Cuáles son los principales objetivos de las intervenciones musicoterapéuticas dentro de los cuidados críticos o dentro del área crítica? Los estudios publicados que emplean el término de intervención musical se refieren al uso de la música que no incluye, como les decía hace un momento, solamente el musicoterapéutica y que puede ser administrada o manejada por cualquier personal sanitario. Esto lo repito porque quiero que quede claro. Muchas veces las instituciones dicen, no, nosotros no podemos implementar musicoterapia si no viene un musicoterapeuta. Eso es lo ideal, que venga el musicoterapeuta y junto con el equipo planifique no solo la musicoterapia como relajación, sino también como una técnica no farmacológica para muchos procedimientos invasivos del paciente. Pero también tenemos que saber, como les dije hace un momento, que el personal sanitario puede manejar la musicoterapia por sí mismo o la puede autoadministrar. Y eso incluye distintas posibilidades, como la música grabada o música en directo. Si alguien del equipo de salud, o el enfermero o el médico es músico y ejecuta un instrumento, lo puede hacer con el paciente que él considere que más lo necesite o con el paciente con el que quiere comenzar, o a pedido del paciente, una selección de la música que el paciente pide o de forma libre, con o sin auriculares, ausencia de ruido, música blanca, que es un sonido constante, que produce un sonido de relajación, como por ejemplo con frecuencias sonoras similares a la lluvia, a olas del mar. Entonces ese tipo de música también es musicoterapia para nuestros pacientes.
Se han publicado numerosos estudios, como les decía hace un momento, cuáles son los distintos tipos de intervenciones de la musicoterapia. La sedación y la analgesia no farmacológica es una de las más indicadas dentro de la terapia intensiva. Se han publicado muchos estudios acerca del uso de la música en estos pacientes. En los pacientes críticos hay diferentes estudios en diferentes situaciones clínicas, como durante el uso de la ventilación mecánica, en la ventilación mecánica no invasiva, para facilitar el descanso nocturno. En cuanto a patologías específicas, nosotros podemos encontrar numerosa bibliografía en los pacientes asmáticos, en los posoperados, en los pacientes coronarios. En el año 2014, por ejemplo, se hizo una revisión de la evidencia de pacientes adultos con ventilación mecánica. El principal objetivo de esa revisión era actualizar una primera revisión realizada en el año 2010, en la que se analizaba la ansiedad definida como una excitación desagradable, temporal, ante una amenaza o un peligro. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la mortalidad incluso. Otros objetivos de esta revisión fueron examinar los efectos de la musicoterapia y la intervención musical comparado con el tratamiento habitual, o sea, el farmacológico. Comparar los efectos de la música elegida o no por el paciente y comparar los efectos de la musicoterapia y la intervención musical fue el principal objetivo. Entonces se realizó, ellos han detectado que a través de este estudio, a través de 805 pacientes, una población de 805 pacientes con una media de 57 pacientes en cada estudio, el 58% de los pacientes eran varones, con una media de 58 años. Los modos ventilatorios más frecuentes eran CMV y presión soporte. La media de días antes del inicio del estudio fue de 8.53 días, siendo un rango de 0 a 161 días. Todos los pacientes estaban despiertos. Solo un estudio se realizó con musicoterapia a través de música en vivo o directa. La duración de las sesiones fueron de 20 a 60 minutos. Solo uno de los estudios detallaba la información de la música empleada. El resto se refería a estilos musicales únicamente. El paciente en todos los casos seleccionó la música. De los 14 estudios, en 11 el paciente seleccionó la música. Y en cuanto a la sedoanalgesia, 3 estudios aportaron datos de los sedantes y analgésicos administrados o de la intensidad de la sedoanalgesia, que generalmente era una dosis ajustada al peso del paciente, dosis administrada en un periodo de tiempo. Se utilizó la escala de Ramsay y se notificó en esos estudios un descenso en el uso del fentanilo, reducción de las dosis de la sedoanalgesia hasta un 38% y un 36% el grado de sedación en el grupo con música respecto al grupo control. Los niveles de sedación, según la escala de Ramsay, eran mayores en el grupo de música respecto al grupo control, sin que no tenía significancia estadística. O sea que está más que probado la importancia de la implementación en la musicoterapia como una sedación y analgesia no farmacológica. Del mismo modo que se utiliza también para empezar el weaning o el destete del paciente. Y utilizando musicoterapia que el paciente selecciona, que el paciente quiere y acompañado de la familia. Tiene otra instancia y otra forma de afrontar esas situaciones para el paciente. Otra de las razones por la cual se utiliza esto es para contención emocional del paciente crítico y su familia. Dentro de las posibilidades de intervención de un musicoterapeuta en el área crítica se encuentra poder contener emocionalmente al paciente y a su familia en el proceso de internación en esta área, y se suceden diferentes instancias de abordaje. En algunas en las cuales el paciente está sedado o saliendo de una sedación, y en otras el estado de mayor conciencia. Es en el momento en donde comienza el acceso a un estado de mayor conciencia cuando surgen los síntomas de ansiedad, cuando el paciente comienza a salir de la sedoanalgesia o comienza a despertarse, el paciente es cuando más complicaciones presenta, ¿verdad? Empieza con síntomas de ansiedad, depresión, miedo, delirium, estrés postraumático, todo lo que ya conocemos que le pasa a nuestros pacientes en la terapia intensiva. Estos síntomas están ligados, por un lado, a la nueva situación y amenazante que le puede resultar al paciente en cualquier tipo de intervenciones que nosotros hagamos con el paciente. Y por otro lado, tiene relación con el estado de salud mental previo a la internación que tenía el paciente al momento de ingresar.
Entonces, también es importante señalar que muchos pacientes se encuentran ventilados o impedidos, en la mayoría de los casos, de utilizar un lenguaje verbal, reduciendo la comunicación a señas en algunos casos, a otros no lo pueden hacer, o a la utilización de comunicadores visuales que existen en este momento y que son como tablet, por ejemplo, donde el paciente fija la mirada letra por letra y puede expresar lo que quiere decir. En ese contexto donde el trabajo, este es el contexto donde el trabajo del musicoterapeuta cobra mucho sentido. Veamos este video. Yo me acuerdo de un niño que recién salido de una cirugía, le íbamos llevando a través de la imaginación con la música a otro lugar, se fue distrayendo del dolor que tenía y de lo mal que se encontraba, dejó de vomitar, se puso muy bien y la verdad es que todos se quedaron encantados. Llevamos un teclado, llevamos guitarra, llevamos flauta travesera y luego la voz, que eso es el instrumento que todos llevamos dentro, ¿no? Es que hay muchos factores, ¿sabes? No es solo de, bueno, pues si tocas la guitarra pasa esto, la guitarra depende de cómo la toques, depende de qué instrumentos de pequeña percusión toques con ella, depende de la voz que estés haciendo, si estás poniendo letra o no, o sea, hay muchísimos factores como para decir exclusivamente que si tocas tal instrumento ocurre tal cosa. Sobre todo los que ellos tocan son de pequeña percusión, que son los que no necesitan, digamos, técnica musical, que no necesitan preparación ni estudios para que lo puedan tocar, con las maracas, los triángulos, las claves, ¿no? Yo noto, para empezar, mucha alegría porque síntoma de que le está llegando, de que está escuchando algo y que se siente bien, que le gusta. Y yo creo que les beneficia muchísimo el tener estímulos y, claro, estímulos agradables, porque son niños que están acostumbrados a, aunque les trata muy bien, pero claro, a pinchazos, a cosas dolorosas, y escuchar algo agradable, una musiquita agradable, que además están acostumbrados a que las mamás les canten y demás, y luego pues una música estupenda, pues le viene muy bien, le estimula mucho. Bueno, como han podido ver ustedes en este video, en muchas ocasiones vamos a tener que trabajar y contener también a la familia. El último relato que acabamos de escuchar es el relato de la mamá del niño, sobre todo en los pacientes de neonatología y pediatría, donde se trabaja en forma simultánea con el paciente y con la familia desde el punto de vista de la musicoterapia. Nosotros tenemos que tener siempre presente que el paciente es un ser humano singular, integral y dinámico, cuyo padecimiento se encuentra atravesado por policausalidad o por numerosas causas. Entonces eso posibilita adentrarnos en la atención integral de un sujeto que ha sido ingresado a una terapia intensiva, pero que merece ser contenido, cuidado y acompañado también desde los aspectos ligados a su salud mental. Eso lo venimos diciendo en todas las charlas y en todas las conferencias que hablamos de humanización. En relación a su aplicación en pacientes sin sedación en el destete, se realizaron muchas investigaciones y se logró comprobar que la musicoterapia reduce la ansiedad. Como yo les decía hace un momento, el dolor disminuye no solo la ansiedad, sino el dolor, y proporciona una relajación de manera comparable en pacientes de UCI no intubados e intubados durante el retiro del ventilador. La musicoterapia, por su acción psicofisiológica, puede participar eficazmente en el mejoramiento de los pacientes, disminuyendo la ansiedad y el dolor moral o el dolor físico. Nunca se olviden de eso. La musicoterapia nos permite a nosotros, como intervención no farmacológica, actuar y tranquilizar al paciente en muchas circunstancias de las intervenciones dentro de la terapia intensiva. La musicoterapia como prevención y manejo del delirium. Bueno, el delirium es un síndrome frecuente en la terapia intensiva con una alta prevalencia justamente en las terapias intensivas. El delirio se asocia a malos resultados a corto y a largo plazo, tales como mayor mortalidad, mayor duración de la internación y alteraciones neurocognitivas. Nosotros en la actualidad sabemos que existe una creciente tendencia a la implementación de distintas estrategias que buscan brindar mayor calidad de vida a la experiencia hostil y traumática que significa la internación de una persona en una terapia intensiva, tanto para el paciente como para la familia. Esa es una afirmación que la hace Gaby Hera desde hace 6 años que lo viene diciendo.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que en este contexto estudiar el impacto de la musicoterapia en el área crítica toma mayor relevancia. Las intervenciones farmacológicas no han demostrado ser efectivas de ninguna manera, más allá que el control de la agitación psicomotriz. Nada más que para eso la intervención farmacológica. Sin embargo, las estrategias no farmacológicas, como les vengo diciendo desde el inicio de la charla, orientadas a la modificación del entorno y la cultura de la terapia, han demostrado su efectividad. Para la neurorehabilitación, bueno, la atención del paciente neurocrítico en muchas de nuestras terapias intensivas es una de las áreas con muchos hallazgos. El impacto que presenta una experiencia musical significativa a nivel cortical es muy importante, dado que una de las únicas actividades que promueven una activación casi global del cerebro, estimulando la interacción neuronal bihemisférica, es a través de la musicoterapia. Esto permite advertir que la realización de una experiencia musical favorece la neuroplasticidad. Y desde el modelo de musicoterapia neurológica creado por el Dr. Tao, se ha podido demostrar que la estimulación musical es una señal externa muy eficiente comparada con otras herramientas sensoriales y cognitivas en materia de neurorehabilitación. A lo largo de la charla he intentado hacer un acercamiento a las posibilidades que brinda la musicoterapia dentro del área crítica. Les he preguntado las diferentes áreas donde puede intervenir la musicoterapia y con evidencia científica. Podría haber dado mucha más evidencia porque hay mucha evidencia científica, pero lamentablemente el tiempo es corto para la conferencia. Estos ejemplos, he buscado con estos ejemplos darle cuenta a ustedes del aporte de la musicoterapia en el área crítica en general, pudiendo atender diferentes problemáticas con intervenciones que apuntan a objetivos tanto neurofisiológicos como emocionales. Aquí nuestro estimado amigo Javier Alcántara, que es un musicoterapeuta, es el musicoterapeuta del proyecto JUSI de España, y él acá está trabajando con su equipo de musicoterapeutas en la UCI del Hospital de Torrejón de Madrid. Bueno, para ir finalizando, la bibliografía revisada demuestra que escuchar música en la terapia intensiva tiene efectos beneficiosos sobre el estado de ansiedad de los pacientes con ventilación mecánica. Sus efectos principales son reducción de la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica. Veamos este video, que es un resumen del trabajo de una UCI humanizada con la musicoterapia. Somos la Fundación Musicoterapia y Salud y esto es Take Music. Nos encontramos realizando una sesión de musicoterapia en la UCI del Hospital Universitario La Paz, la UCI de adultos. El paciente al que estamos atendiendo nos ha pedido una música que le recuerde a su tierra, que es Andalucía. Los musicoterapeutas han comenzado a probar con distintas sonoridades y poco a poco se van acercando a un tema del que previamente han estado comentando cosas con el paciente.
Bueno, los estudios son muy heterogéneos, los estudios que nosotros encontramos en cuanto al modo de administración de la musicoterapia, ¿no? El uso o no de auriculares para anular el ruido ambiental, el tipo de música, la participación del paciente, la participación de la familia en la elección de la música, la duración de las sesiones, todo eso es muy variable y se ajusta a cada UCI, a cada equipo, a cada paciente, a cada familia. La mayoría de los estudios que nosotros hemos encontrado coinciden en que se llevan a cabo intervenciones musicales con pacientes despiertos. El efecto en pacientes sedados o pacientes psiquiátricos o con patologías neurológicas previas o adquiridas no he encontrado resultados, pero yo estimo que hay una frase muy vieja que dice que la música calma fieras, y yo creo que los pacientes aún sedados o con patología psiquiátrica, la música también lo va a lograr calmar. Para ir finalizando, la implementación de la música es nuestra labor diaria, no debería ser difícil según los estudios publicados. Además, forma parte de las medidas no farmacológicas. Nosotros cuando hablamos de pseudoanalgesia en las terapias intensivas nos remitimos a las guías, y en la guía están las medidas no farmacológicas del manejo de la ansiedad y del manejo del dolor, favoreciendo la implementación del modelo de atención centrado en el paciente. También es interesante que la música tenga otros efectos, fundamentalmente en la reducción del ruido y en el personal sanitario. Sé que están en marcha varios estudios para poder evaluar mejor el papel de la música como parte del tratamiento de pacientes críticos. Bueno, para ir finalizando, les invito a todos ustedes a que incorporen la música dentro de su terapia intensiva. Si consiguen la intervención de musicoterapeuta o si consiguen invitar a músicos para que en forma gratuita vengan a trabajar con los pacientes, o si simplemente ustedes cuando trabajen con los pacientes háganle escuchar música a los pacientes. Me imagino, ya venimos hablando en Dominicana hace varios años sobre la humanización, sobre las aperturas de la puerta de la terapia intensiva, por lo cual me imagino que en este momento ya están trabajando con las familias dentro de la terapia intensiva y trabajen con ellos también en la selección o en la utilización de la música como método no farmacológico para la sedación y la analgesia de nuestros pacientes. Quedo como siempre a disposición de ustedes, acá tienen mi correo, y una vez más es un placer participar de este tipo de encuentros científicos con todos ustedes. Que tengan muy buenos días y muchas gracias.